Buenos días amigos, es una bendición volvernos a encontrarnos aquí en JL Ministry, nuevamente estudiando el libro de Daniel. Nos encontramos en el capítulo número 1 y vamos a leer del versículo 8 al versículo 14. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 1. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Por eso pidió al jefe de los eunucos permiso para no contaminarse. Y Dios concedió a Daniel gracia y buena voluntad ante el jefe de los eunucos. El jefe de los eunucos dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Si llega a ver que vuestro rostro está más pálido que el de los otros jóvenes de vuestra edad, podréis en peligro mi cabeza ante el rey. Entonces Daniel dijo al guarda, que era el jefe, que había sido puesto sobre Daniel, Ananías, Misaías y Azarías: prueba, te ruego, a tus siervos durante 10 días. Danos legumbres a comer y agua a beber. Después compara vuestro rostro y el de los jóvenes que comen la comida del rey. Y según veas, haz después con tus siervos. Consintió pues y los probó durante 10 días. Qué impresionante es la vida de Daniel. Como mencionamos en el estudio anterior, Daniel significa Jehová es mi juez. Y qué importante es para un joven, qué importante es para ti que reconozcas que Cristo tiene el control, que Cristo es tu juez. Cuando entendemos eso, entendemos que nada se mueve sin la voluntad de Dios. Por ende, el cumplir la palabra de Dios, en cumplir las instrucciones de Dios, debe y es una bendición para cada uno de nosotros. Y Daniel lo demostró cuando él, a pesar de ser un joven, a pesar de estar en una nación extranjera, a pesar de ser un esclavo, tuvo la valentía que da la confianza en Dios de pedirle a este hombre, el encargado, que le permitiera alimentarse de una forma no tradicional. Y aquí es algo que tenemos que entender claramente. Cuando vamos a la palabra de Dios entendemos que muchas de las tradiciones humanas no corresponden a la voluntad expresa en la palabra de Dios. Encontramos que los seres humanos nos hemos acostumbrado a hacer tradiciones, a hacer prácticas, a hacer costumbres que están lejos de la palabra de Dios. Encontramos muchas de estas prácticas que inclusive ni siquiera se mencionan en la palabra de Dios. Pero Daniel tenía buenas costumbres. Él prefería siempre hacer la voluntad de Cristo Jesús. Y entre las costumbres que Daniel tenía bien arraigada y cimentada era la buena alimentación. ¿Cuántos males nos evitaríamos, tú y yo, si tuviéramos buenos principios de alimentación? ¿Qué problema hay en esta sociedad? Encontramos que en Estados Unidos hay una alta tasa de incidencia de obesidad, de enfermedades dentro de los jóvenes y aún dentro de los niños, a consecuencia de la mala alimentación. Vemos en la televisión una serie de propagandas que promueven la ingesta de alimentos considerados alimentos basura, que no traen ningún tipo de beneficio a nuestro cuerpo, solamente satisfacen esos deseos de alimentación, pero no llevan ningún nutriente a nuestro cuerpo. ¿Cuántos males se podrían evitar? ¿Cuántas enfermedades se podrían evitar si nosotros siguiéramos los principios básicos puestos por Dios en las Sagradas Escrituras? Y Daniel y sus amigos entendían esto. Al uno imaginar por un momento ¿qué sería ver una mesa de un rey en el tiempo de Nabucodonosor? Refiriéndonos a Babilonia, una nación pagana, cuyas costumbres denotaban que la gente no comía para vivir, sino que vivía para comer.
Tal vez eran mesas grandes que colocaban diferentes manjares, los cuales se veían bien bonitos, adornados, tal vez gustativos, pero que no tenían ningún beneficio nutritivo al cuerpo. Y Daniel entendía que para el Señor lo más simple siempre es lo mejor. Y él pidió: danos legumbres a comer y agua a beber. Qué hermosos principios tenía Daniel. ¿Te gustaría practicar estos principios hoy? ¿Crees tú que acaso es imposible seguir lo que la palabra de Dios dice? Me he encontrado en las diferentes iglesias en las cuales he predicado a personas que dicen: me cuesta entender las profecías bíblicas, me cuesta memorizar versículos bíblicos, no entiendo lo que dice en este lugar, no entiendo lo que dice acá en Apocalipsis. Y vemos que encontramos cantidades de personas que les es difícil poder entender, y si no entienden, mucho menos poner en práctica la palabra de Dios. Tal vez necesitas pensar un poco en cómo te alimentas. ¿Será que acaso pasas más tiempo comiendo que leyendo la palabra de Dios? ¿Acaso cuando comes sientes que no puedes hacer más nada que dormir? ¿Acaso tratas de leer la palabra de Dios y enseguida quedas dormido? Es bueno que nos hagamos estas preguntas, porque Daniel tenía estos principios bien claros. Comiendo legumbres y tomando agua, era prácticamente imposible no entender las leyes y los principios de Dios. Cuando Daniel leía la Biblia, el Pentateuco, su mente estaba clara para poder comprender esas enseñanzas que estaban en la palabra de Dios. Su estómago no tenía que pasar horas trabajando, porque la alimentación que él tenía era una alimentación que glorificaba el nombre de Dios. ¿Te cuesta entender las profecías? ¿Te cuesta entender la palabra de Dios? Tal vez es momento en que meditemos en la forma en que comemos. Hagamos un stop y comencemos a alimentarnos de la manera correcta. Ahora, ¿cómo aprender a comer? Hay varios libros que podemos leer. Entre ellos se encuentra el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, escrito por la hermana Elena G. de White. En este libro podemos encontrar consejos claves en cuanto a la alimentación. También encontramos el libro titulado La Temperancia, también de Elena G. de White, en el cual también vemos la manera correcta sobre la cual el Señor desea que tú y yo pongamos nuestros principios. Y al cabo de 10 días, dice la palabra de Dios, versículo 15, el rostro de ellos se veía mejor y más nutrido que los otros jóvenes que comían de la comida del rey. Dios bendice al que le es fiel. Y Daniel y sus amigos prefirieron serle fiel a Dios antes que agradar a los hombres. Por eso, a partir de este momento, vemos que Dios recompensa la fidelidad. ¿Quieres recibir bendiciones de Dios? ¿Quieres recibir lo mejor de parte de Dios? Comencemos a serle fiel. Dice la palabra de Dios que estos jóvenes fueron encontrados 10 veces más inteligentes que cualquier otro de los jóvenes que estaba sirviendo también en ese tiempo allí en el santuario, en lo que era el templo de Nabucodonosor. Solo Dios puede hacer esto. Así como el Señor postergó la fuerza a Sansón cuando ya no tenía su cabello. Así como el Señor protegió el arca de Noé durante los 40 días que estuvo, ¿verdad?, lloviendo. Así mismo el Señor puede hacer el milagro de arreglar tu cuerpo, de clarificar tu mente, para que puedas y para que podamos juntos
estudiar y comprender las Sagradas Escrituras. Daniel es un ejemplo para ti y un ejemplo para mí. Dentro de la palabra de Dios nos da diferentes ejemplos de fidelidad. Y Daniel nos demuestra que no importa en el lugar en el que estemos, no importa la situación, circunstancia o problema, dificultad que pasemos, el Señor puede traer solución si le somos fieles a Él. Por eso, si tu interés es comprender mejor la palabra de Dios, si tu interés es escuchar la voz de Dios de mejor forma, es hora que comencemos a serle fieles a Dios. ¿Cómo? A través de una buena alimentación. Esta ha sido la introducción en el capítulo 1 del libro de Daniel. Te invito a que continuemos estudiando el libro de Daniel en futuras ocasiones, porque ahora vamos a entrar en la parte principal, la parte profética. Pero qué mejor manera de entrar en la parte profética, entendiendo que Dios tiene el control y que si le somos fieles y tenemos buenos principios de alimentación, podremos entender la palabra de Dios y ponerla en práctica en nuestra vida. Dios te bendiga y te guarde. Amén.